La cucaracha bailarina, la danza en la narrativa de Clarice Lispector. Clarice Lispector fue una escritora brasileña nacida en Ucrania en 1920 y fallecida en Río de Janeiro en 1977. Su producción literaria estuvo marcada por dos grandes desprecios. Por un lado, el olvido en el que la mantuvo la crítica especializada del llamado boom de la literatura latinoamericana, siendo que su obra, particularmente la novela que comentaremos en esta cápsula, La Pasión según GH, no tiene que envidiarle nada a la escritura laberíntica de un Borges, por decirlo menos, y también sufrió el desdén de la escritura nacionalista del medio siglo brasileño, que consideraba su obra como alejada de las preocupaciones de un país que luchaba aún por consolidar su identidad patria, lo que resultaba en una injusticia a todas luces, pues nuestra autora incluso llegó a adaptar algunas de las más bellas historias del folclore oral del Brasil y que hoy pueden disfrutarse como bellísimos cuentos para niños y niñas. Basten estos antecedentes para adentrarnos al comentario del texto. La Pasión según GH ha sido descrita como una novela de poca anécdota que se convierte de pronto en un ensayo metafísico sobre la realidad ontológica del no ser, más cercana a la filosofía e incluso a la prosa poética. Sin embargo, tal experimentación formal no debe amedrentar a los lectores. Podemos iniciar describiendo a su protagonista, GH, de la cual nunca sabremos su nombre completo. Es una mujer liberal de posición holgada que vive solamente acompañada de su sirvienta en un departamento, aunque al inicio de la historia ella se ha marchado. Se dedica aficionadamente a la escultura y eso le permite llevar una vida social más o menos intensa. Ha mantenido varias relaciones amorosas y durante toda la narración parece que se dirige a una de ellas, un amor al que solo denomina por ese mismo apelativo. Tuvo un aborto del que tendrá oportunidad de reflexionar brevemente y vive toda ella, aparentemente, para el placer de su oficio. Cito: supongo que a la escultura se debe el que piense en el momento mismo, pues he aprendido a pensar con las manos y en el momento de utilizarlas. También de la escultura ocasional he conservado la costumbre del placer al que tendía ya por naturaleza. Mis ojos habían palpado tanto la forma de las cosas que me fui familiarizando cada vez más con el placer y enraizándome en él. Fin de cita. Sin embargo, esta aparente identidad solidificada en su persona resulta en una fachada que nunca le ha permitido conocer el sentido de su vida, a grado tal que en realidad se concibe a sí misma como un silencio, un misterio, un hueco de una ausencia, de una falta, imagen de lo que no era. Precisamente, la ruptura con esta realidad objetiva se da cuando la narradora visita el cuarto de su trabajadora y descubre en un armario a una enorme cucaracha, y motivada por el asco y el miedo intenta matarla, aprovechando que el insecto se había metido entre las ranuras de la puerta, pero lo que consigue es partirla por la mitad y dejarla en un estado entre la vida y la muerte, mientras que de su abdomen va saliendo una pus blanca que parece inundarlo todo. A partir de aquí seguiremos las pistas que la maestra en letras, Maider Tornos Ursainki, presenta en un artículo para la revista Arte y Políticas de Identidad del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia en el 2017. La estudiosa centra su análisis en un proceso que denomina como devenir animal. Se trata de un rito de paso que culmina en un éxtasis que la protagonista se aferra en contar a su interlocutor, mientras imaginariamente lo toma de la mano. Tornos Ursainki explica que GH crea una dimensión desconocida, una desestructuración del sujeto y de su condición humana. Esta noción parece tener su fundamento en el filósofo francés Gilles Deleuze,
De esta manera, en su encuentro con la cucaracha, cito, GH descubre la manifestación directa de la materia viva que transmite un amor inexpresivo y neutro, indiferente a la realidad limitada de lo humano. Fin de cita. Siendo así, la narradora describe lo que le pasó al entrar en la habitación. Todo un ritual que la lleva a experimentar sensaciones muy confusas, que la vuelven monstruosa hasta desembocar en un estado que considera inmundo y del cual duda en todo momento entre arrojarse a la nada que le ofrece un orbe de posibilidades o aferrarse a su realidad humana en la que había estado como ausente. Cito, dame tu mano, porque no sé ya de qué estoy hablando. Siento que he inventado todo. Nada de eso existió. Pero, si he inventado lo que me aconteció ayer, ¿quién me garantiza que no he inventado toda mi vida anterior a ayer? Dame tu mano. Fin de cita. Asimismo, la filóloga considera que GH, al ser creadora de una nueva realidad, inventa también una forma de comunicarnos su descubrimiento liberador, de tal forma que lo que cuenta, es decir, la novela misma, la literatura del Lispector, se convierte en una fractura del orden simbólico del lenguaje. Incluso la misma GH afirma, cito, «Tendré que fabricarme la palabra como si lo que me aconteciera fuese creer». Y más adelante, crear no es imaginación, es correr el gran riesgo de acceder a la realidad. Fin de cita. De esta manera, entre rupturas con la realidad, encuentros con lo monstruoso e incertidumbres, la protagonista vive un proceso de catábasis, de descenso a los infiernos, donde se hallará a sí misma gracias al universo que le abre la cucaracha despanzurrada. Tornos Ursainqui trata de esquematizar este rito de paso que va desde que, dejando atrás su aparente realidad de mujer, pierde el paraíso en una marcha hacia lo inmundo, adentrándose en la habitación de Janir, la trabajadora doméstica, que de pronto se convierte en un minarete o en un sarcófago, desde donde puede observar pinturas en las que se representan momias y animales, llegando a contemplar una reina negra en un inmenso desierto, pasando a un viaje temporal que la transporta a un mundo sedimentado, una civilización primigenia, probablemente Egipto, alcanzando un éxodo que la arrastra al infierno para encontrarse con la divinidad andrógina que habita en sí misma. Este viaje es descrito por la filóloga como el paso por 3 umbrales y por la misma GH, que sabe y dice, cito, «Y sabía que, si cruzaba los portones que están siempre abiertos, entraría en el seno de la naturaleza». Fin de cita. El primer umbral o portón que atraviesa GH, según nos dice Tornos Ursainqui, es el de la barrera de clase y racial, al descubrir la pulcritud del cuarto de su trabajadora como un acercamiento con la otredad que ni siquiera podía concebir. El segundo umbral es la barrera de lo humano. Es precisamente lo que ocurre desde el encuentro asesino con la cucaracha hasta el éxtasis mismo del dolor que conduce al placer. Veamos cómo se refiere la protagonista a este encuentro con una cucaracha tan vieja que era inmemorial. Cito, «Era una cucaracha tan vieja como un pez fósil. Era una cucaracha tan vieja como las salamandras, las quimeras, los grifos y los leviatanes. Era tan antigua como una leyenda. Miré la boca, allí había una boca real. Nunca había visto la boca de una cucaracha. A decir verdad, ni siquiera había visto nunca una cucaracha. Solo había sentido repugnancia por su antigua y siempre presente existencia, pero nunca me había enfrentado a ello, ni siquiera con el pensamiento». Fin de cita. Ahora bien, llegado el punto, esa desazón original se irá convirtiendo gradualmente, mientras la narradora desciende por los sedimentos de la nueva dimensión, en un gozo por lo neutro y lo indiferente que se despoja de las categorías fijas de lo humano, hasta llegar a un culmen que se expresa en bellísimas imágenes expresadas en el trance. Veamos, cito, «Vuelta hacia mi interior, como un ciego ausculta su propia atención,
Me sentía por vez primera toda habitada por un instinto, y me estremecí de gozo extremo, como si por fin estuviese fijándome en la grandeza de un instinto que era ruin, total e infinitamente dulce, como si por fin experimentase y en mí misma una grandeza mayor que yo. Me embriagaba por vez primera con un odio tan limpio como de una fuente. Me embriagaba con el deseo, justificado o no, de matar. Posteriormente, la miré, aquella cucaracha. La odiaba tanto que me ponía de su lado, solidaria con ella, pues no soportaría quedarme sola con mi agresión. Y más adelante, yo, cuerpo neutro de cucarachas, yo, con una vida que finalmente no me huye, pues por fin la veo fuera de mí. Yo soy la cucaracha, soy mi pierna, soy mis cabellos, soy la franja de luz más blanca en el revoco de la pared, soy cada trozo infernal de mí misma. Fin de cita. Todo lo anterior termina en una cualidad que la investigadora española determina como la indiscernibilidad, es decir, el propio devenir animal, afirmado por G.H. cuando dice, cito, los seres existen unos en los otros como modo de verse. Y más adelante, es que la redención debía ser en la cosa misma, y la redención en la cosa misma sería que yo me metiese en la boca la masa blanca de la cucaracha. Fin de cita. Así, en un acto por demás escatológico, la protagonista se come al insecto y ambas se vuelven indiscernibles, pero perfectamente diferenciadas. Cito, la cucaracha me tocaba con toda su mirada negra, facetada, brillante y neutra, y yo comenzaba a dejar que me tocase. Fin de cita. Por último, se refiere el tercer umbral, el del binarismo sexual que conduce a la protagonista al encuentro de lo divino y lo demoníaco, que son una misma sustancia. Torno-Sursa-Inki insiste en que llegados a este punto, podemos darnos cuenta que GH se ha desprendido de todas las categorías humanas, pasando a un estado de multiplicidad sexual, en lo que me permito no estar del todo de acuerdo. Pues aunque la autora nunca lo diga, me parece que tal asunto está más cercano al concepto de lo queer, es decir, el rechazo y la fuga de lo esencial para llegar a las identidades fluidas, reestructuradas, a la realidad del no ser, que en el caso de GH se manifiesta en una androginia o indiferenciación sexual, como cuando afirma, cito, he perdido algo que era esencial para mí y que ya no lo es. También, desnudo, como preparado para la entrada de una sola persona, y quien entrase se transformaría en ella o en él. Y más adelante, la mayor exteriorización a que se llega, quien se percibe por la despersonalización, reconocerá al otro bajo cualquier disfraz. En lo que sí coincido plenamente es con la idea de que todo el proceso confesional de la narradora se ha tratado, por analogía, de un baile, una danza que hace movernos de lo estático de las identidades esenciales al constructivismo de otras posibles realidades. En este tema, Torno-Sursa-Inki cita a la crítica literaria especializada en género Anne-Emmanuelle Berger para hacer hincapié en el hecho de que GH ha danzado para construirse fuera de la sombra que era para encontrarse en su propia diferencia, como se puede observar en esta cita que reproduzco. ¿En qué consiste danzar sino en cambiar los lugares? En reconfigurar o desconfigurar el espacio mediante el movimiento, en dar un paso dentro, fuera y a un lado, trazando y retrasando nuestros pasos según un ritmo que difiere del ritmo ordinario de nuestros modos diarios de procesión. Danzar, pues, sería una forma de dar pasos de manera distinta, de diferir. Fin de cita. Pero esa diferencia con el ser que habíamos percibido a través de la escritura también debe darse con la lectura que cada uno hagamos, posibilitando encontrar los ritmos internos del texto para lograr coreografías que desarticulen los significados a priori y pretendidamente unívocos.
Finalmente, cabe decir que no nos queda más que sumergirnos en tan peculiar novela de Clarice Lispector y asombrarnos con frases tan poderosas como estas, salidas de una cucaracha aplastada que baila en una suma de infinitos y que rozan exquisitamente también con la blasfemia. Cito: experimenté por un instante la vivificadora muerte, la muerte selecta que me hizo palpar el prohibido tejido de la vida. La vida, amor mío, es una gran seducción donde todo lo que existe se seduce. Aquella habitación que estaba desierta y, por eso, primariamente viva. Yo había llegado a la nada y la nada era viva y húmeda. Sabía que entrar no es pecado, pero es tan peligroso como morir, así como uno muere sin saber a dónde va, y esta es la mayor valentía de un cuerpo. Comprendía yo que mi reino es de este mundo, y esto lo entendía por la parte del infierno que hay en mí, pues en mí misma me he visto cómo es el infierno. Me despido, no sin recordarles que leer es una forma de empoderarnos. Hasta la próxima.